Hace un tiempo vengo notando que determinado sector de la derecha política y de la ultraderecha hace campaña con las indemnizaciones. O más bien debería decir, hace campaña contra las indemnizaciones por despido sin causa. Es loco porque lo hacen apelando a una identidad de elector que yo intuyo es más minoritaria que la de los laburantes, la de que quienes vivimos de nuestro trabajo, que son los emprendedores. Pero además apela a una vena muy especialmente egoísta que yo creo debe ser especialmente minoritaria dentro de los emprendedores y dentro de los que tienen una empresa, sea la que fuere, específicamente un comercio de atención al público. Me explico por qué. Hace un tiempo que María Eugenia Vidal, por ejemplo, Patricia Bullrich, ni que hablar Javier Milei o José Luis Espert, aducen que no se puede crecer en la Argentina, que nadie puede contratar a nadie por un problema de las leyes laborales. Y específicamente el problema, dicen, es que las leyes favorecen demasiado a los empleados, a los trabajadores. Ayer Martín Tetaz, que es otro de los que levanta este discurso masivamente en los medios, ahora en el Congreso, pero durante mucho tiempo como columnista en una radio muy escuchada, tuiteó lo siguiente. Puso: me acaba de contactar una emprendedora que tiene un local de estética en la ciudad. Una chica que estaba trabajando con ella hace un año se autopercibe despedida y el abogado le reclama casi 4 millones de pesos de indemnización. Por estos juicios, dice Tetaz, no hay empleo, paremos esta locura. Cuando Tetaz dice paremos esta locura, me imagino lo que debe querer decir, porque es bastante nítido, no se presta mucha doble interpretación, es que paremos la locura de que un trabajador o una trabajadora puedan reclamar una indemnización por despido sin causa. Me imagino también que cuando dice paremos de esta locura se refiere a cambiar las leyes laborales, que es algo que Mauricio Macri ya dijo que quiere hacer todo de golpe en los primeros 100 días de su gobierno y que Horacio Rodríguez Larreta, que parecía más moderado que él en sus ansias reformistas, dijo que lo quiere hacer en 100 horas. Bueno, esas leyes laborales son las que protegen, las que tutelan los derechos de los trabajadores en la Argentina. Son leyes que cristalizan años, décadas de luchas, de conflictos, de reclamos, de reivindicaciones que hicieron, por ejemplo, que uno tenga, cuando se enferma, la posibilidad de no ir a laburar, de dar parte de enfermo. Bueno, hay países, aunque ustedes se rían, en los cuales esto no es posible, en los cuales hay que ir a laburar enfermo porque si no te rajan. Bueno, acá paulatinamente empezó a pasar eso también a medida que muchos trabajadores dejaron de estar tutelados por esas leyes laborales que están buenísimas, pero que en muchos casos no se aplican, porque esta precarización, esta flexibilización que una parte de la oposición quiere llevar adelante, se hizo de hecho, en parte, a lo largo de gobiernos que decían cuidar los derechos de los trabajadores, pero que permitían la monotributización, por ejemplo, de mucha gente que dejó de ser empleada y pasó a ser facturera. Bueno, lo loco es que estos dirigentes, además de identificar, me parece a mí, equivocadamente el factor que impide que se genere empleo en la Argentina, que para mí es que la economía no crece, no ofrece buenos negocios, tiene mucha incertidumbre, no permite planificar un negocio a largo plazo y planificar la permanencia o no allí de determinada cantidad de empleados. Bueno, además de eso, me parece que truchan los números. Y eso lo confirmé al leerlo a Luis Campos, que es un sociólogo que trabaja para la CTA, pero que siempre ha manejado muy seriamente sus números, al punto que mucho recurría a él cuando el kirchnerismo dibujaba los números de inflación. Ellos en la CTA tenían sus mediciones paralelas, tienen su medición de salario y demás. ¿Qué se pregunta Luis Campos para salir del rubro abogadil? A propósito de este nuevo intento de Martín Tetaz de instalar que el problema son las indemnizaciones por despido y que hay que bajarlas para que se cree empleo. Bueno, lo que dice es que el esquema para calcular la ley, la indemnización bajo la ley de contrato de trabajo es muy sencillo. Es un mes de salario por año de antigüedad,
se calcula un año más si hay una fracción de más de 3 meses. Se paga además un mes de preaviso. Se pagan 2 meses en caso de que tenga más de 5 años de antigüedad el empleado. O sea que un empleado o empleada, en este caso porque Tetaz refiere al caso de una chica, dice él, de una trabajadora, que gane lo que gana esta empleada, que son 100.000 pesos, de ningún modo le podría pedir 4 millones de pesos de indemnización al lugar a donde estaba trabajando. La indemnización que le corresponde, si trabajó 2 años, son 200.000 pesos. Si no le dieron los 2 meses de preaviso, o el mes en este caso, porque le correspondía un mes, siendo que trabajó apenas 2 años, le corresponden 100.000 más. O sea, 300.000 en vez de 200.000. Pero si querés, por ahí hay un proporcional de vacaciones, un proporcional de aguinaldo. 330, 350. De ningún modo se puede llegar a una liquidación de 4 millones de pesos, como lo que dice Martín Tetaz. Sí se puede llegar a una indemnización de 4 millones de pesos si el empleador o la empleadora pagó mucho menos de lo que corresponde, si la maltrató laboralmente, si le pagó de modo fraudulento o si la tuvo en negro. Se pueden sumar además multas y comisiones, descuentos salariales que no haya pagado el empleador durante la relación laboral. Pero en ese caso, la responsabilidad es del empleador, que tenía que hacerse cargo de esos elementos de la relación laboral. Hay una frase de Perón que yo, si bien no soy peronista, y me parece que buena parte de la responsabilidad de la precarización laboral de este último tiempo la tienen gobiernos peronistas. Hay una frase de Perón que es espectacular, que yo alguna vez ya les conté. Él cuenta que le había escrito a su madre en respuesta a una queja suya por la ley del Estatuto del Peón. Y la madre le dice, ¿cómo puede ser que haya subido así los sueldos de los peones, que no los puedo pagar ahora? Y él le responde, si no los puede pagar, entonces no los tenga. La idea equivocada es que alguien puede querer tener un empleado si no le alcanza la plata que genera ese negocio para pagarle a ese empleado. Si le alcanza y no se la quiere dar, bueno, ahí ya está incumpliendo con la ley y en todo caso tiene que ser sancionado. Pero el empleo negro no es una decisión. Es una violación de las normas, una violación de las leyes que deja a la postre a esa persona sin jubilación, sin obra social, sin salud, sin derechos laborales y tampoco sin las garantías de un salario, por ejemplo, bajo convenio. Luis Campos también se pregunta en el contexto regional cómo está la Argentina y dice, tenemos una indemnización más alta que la de Brasil o que la de Paraguay. Brasil acaba de tener una reforma laboral, la hizo Michel Temer, es la que querría haber hecho Macri, pero más baja que las de Perú, similar a las de Chile, Colombia y Uruguay. Bueno, la cuestión acá, en el fondo, no tiene que ver tanto con si una indemnización puede voltear a un negocio. Tiene que ver con cómo hacer que ese negocio crezca. Porque en los momentos, y yo conozco, créanme, miles de empresarios de todos los tamaños, y sé que siempre el argumento es, tiene que haber una legislación especial para las pymes, para que las pymes sí puedan, por ejemplo, no indemnizar o tener más flexibilizado el personal. Y créanme que la mayoría de las pymes que yo conozco no piensa en eso. Eso lo piensan las grandes empresas para recortar gastos y abultar todavía más sus ganancias. Las pymes en general piensan en crecer y en tener otro empleado u otra empleada. Y cuando crecen, no están pensando todo el día en esa indemnización que le van a tener que pagar a un empleado en caso de que les haga juicio. Yo no sé bien qué buscan. Tengo la idea de que buscan votos en un sector de la población que le está yendo mal. Un sector de la población de comerciantes, de empresarios que en algunos casos sufren la inflación, obviamente sufren la crisis económica y le está yendo mal, y responsabilizan al empleado porque es el eslabón que tienen debajo y más a mano. Creo que la mayoría de la gente no es así. Y quizás ustedes me desmienten, pero la verdad que estos casos no son la norma, son la excepción. Y muchas veces lo que terminan haciendo los empleadores es dejando pasar el tiempo de los juicios laborales, porque la justicia, que es tan chota en la Argentina, tarda 6, 7 años en fallar.
Y como la inflación es más que la tasa de interés que se le aplica a las indemnizaciones, te conviene, si sos empleador, agarrar la guita esa que tenés de la indemnización, hacer un plazo fijo y esperar a que pase el juicio, que se va a pagar sola. La reforma laboral que quiere llevar adelante un sector, repito, de la oposición de derecha, ya se probó en Argentina y no funcionó. Ya se probó en la época de Cavallo y no funcionó. Y ya se probó además en otros países que tampoco crearon más empleo a partir de la flexibilización. Yo no tengo dudas de que es la agenda de este sector, pero lo que no termino de entender todavía es si lo que buscan es votos o lo que buscan es generar el caldo de cultivo, el contexto para avanzar en esas 100 horas o en esos 100 días con una reforma laboral que nos haga percha a nosotros.